Buen día para todos. Bueno, para hoy vamos a empezar a ver lo que es el análisis de regresión múltiple con información cualitativa, ¿no? Digamos que hasta ahora hemos visto casi siempre análisis de regresión con información cuantitativa, pero la pregunta es, información cuantitativa tales como los salarios, la edad media en años, la educación media en años, y todos los análisis se han hecho a través de información cuantitativa. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando la información es cualitativa? Cuando la información que queremos estimar caracterizan unas categorías, ¿no? Unas cualidades de un individuo, de una empresa, un país, ¿no? De lo que vayamos a estimar. Entonces, en la realidad económica, pues existe tanto información cuantitativa como información cualitativa, ¿verdad? Un factor cualitativo versus uno cuantitativo es un factor cuya información tiene que ser codificada de forma numérica. Es decir, las variables cuantitativas o cualitativas mejor reflejan información no numérica, como por ejemplo el nivel de educación. ¿Estamos? Yo puedo tener nivel de educación primario, secundario, superior, de acuerdo, posgrado, y esto no es un número, es una cualidad, ¿de acuerdo? Es una cualidad el hecho de tener primaria, el hecho de tener secundaria, el hecho de tener universidad, ¿de acuerdo? Otra variable cualitativa puede ser el género, 1 mujer, 0 hombre. El hecho de ser mujer no quiere decir que es más o menos que un hombre. Estado civil, ¿verdad? El hecho de estar casado no quiere decir que sea más a estar soltero o sea menos a estar viudo. Cada una de estas variables o cada una de estas categorías me indica es una cualidad o una característica, ¿cierto? ¿Dónde vive? Zona rural, urbana, Bogotá, Huila, ¿de acuerdo? Tolima. Entonces uno puede usar esa información cualitativa para transformarla en información cuantitativa. Y cuando usted la transforma en información cuantitativa, usted la puede agregar a un modelo y analizarla desde un modelo de regresión. ¿Cómo la transforma? Entonces usted la va a transformar a través del uso de variables dummy. ¿De acuerdo? A través del uso de variables dummy. Entonces, ¿qué es una variable dummy? Una variable dummy es una variable que toma valores entre 0 y 1, o dos valores 0 y 1, y se define como una variable dummy. La categoría dummy tiene el valor de 0, se llama categoría base, por ejemplo, masculino, para el sexo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una variable dummy que puede tomar dos valores, 1 si es mujer, 0 si es hombre. Ahora, que tome 1 o 0, digamos que no importa mucho que tome 1 o 0. Lo importante es que tome dos valores que se diferencien entre sí. Una categoría, entonces el valor más alto es el que va a tomar como la categoría que analiza contra el valor más bajo, que es la categoría base, que en teoría es la categoría que se omite. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos algunos ejemplos como el sexo, ¿cierto? Entonces tenemos la variable female, donde es una variable binaria o dummy que toma dos valores, 1 si es de sexo femenino y 0 si es masculino. De nuevo, no importa cuál es el 1 o el 0, lo importante es que se distingan, ¿no? Que la categoría más alta, que es 1, es hombre o es mujer, en este caso es mujer, ¿cierto? Y que la categoría más baja es hombre. ¿Y por qué es importante que se distingan? Para cuando estemos analizando el modelo, pues sepamos que debemos analizar el 1 contra el 0, ¿no? ¿Qué obtiene el 1 de diferente con respecto al 0? Entonces, género tiene dos categorías simplemente, hombre y mujer. Miremos el ejemplo 2, te dice estado civil. Entonces, digamos que para categorizar estado civil se puede necesitar más de 2. ¿De acuerdo? Más de 2 valores, es decir, tú puedes estar soltero, casado, divorciado o viudo. En este caso, en teoría, necesitaríamos 4 categorías, ¿no? Soltero, casado, viudo y divorciado. ¿Cuál es la forma de incorporar una variable dummy para esto? Pues sería incorporar una variable dummy que me indique cada una de estas categorías. ¿Listo? En este caso tendríamos que incorporar en teoría
4 variables, pero ahora vamos a ver que hay que incorporar K-1 categorías, ¿cierto? O K-1 variables, en donde K o Q, perdón, Q es el número de categorías. Entonces, pero en teoría debieran salir 4 variables dummy de estado civil. Y miremos nacionalidad, ¿cierto? Entonces, para categorizar la nacionalidad se necesita una variable que tome más de 2 valores también, ¿no? Por ejemplo, puede ser 0 Argentina, 1 Uruguay, 2 Brasil, 3 Paraguay, 4 Chile y 5 otros. En ese caso tenemos ¿cuántas categorías? 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. ¿De acuerdo? En los últimos dos casos se necesitan más de una variable dummy, como les dije, ¿no? Entonces, en el ejemplo 2 se necesitarían 4 variables dummy, en el ejemplo 3 se necesitarían en teoría 6 variables dummy. ¿Listo? Pero hay una regla general cuando yo estimo un modelo de regresión y cuando yo tengo unas categorías, hay una regla general que me dice, si hay Q categorías, vamos a necesitar Q-1 variables dummy. Es decir, en el caso de estado civil, ¿cuántas categorías tengo? 2. Quiere decir que Q será igual a 2. Menos 1 es igual a 1. Quiere decir que en el caso de estado civil, no, de género, ¿cierto? De género, yo voy a necesitar agregar a mi modelo una variable dummy. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar en el caso de estado civil? ¿Cuántas categorías tenemos? Uno soltero, casado, divorciado, viudo. Tenemos 4 categorías, ¿cierto? O sea que Q será igual a 4. Menos 1, 3. Es decir que voy a necesitar meter a mi modelo 3 variables dummy. 3 variables dummy. Y en el último caso tenemos 6 categorías. 0 Argentina, 1 Uruguay, 2 Brasil, 3 Paraguay, 5 Chile, 4 Chile, perdón, 5 otros. Quiere decir que tenemos 6 categorías. Menos 1, 5. Voy a meter 5 variables. ¿Listo? 5 variables dummies. ¿Listo? Entonces, tanto la variable explicativa como la variable explicada pueden ser una dummy. Entonces, ahora, en esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con una variable explicativa dummy, es decir, género, estado civil, no sé, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver qué pasa cuando nuestra variable dependiente, nuestra variable y, también toma una posible o un valor dummy, ¿no? Que son 2 valores, 0 y 1. Para intentar comprender un poco más este tema de la variable independiente como variable binaria o como variable dummy, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo me dice que el salario por hora está en función de beta 0, que es la constante, delta 0, que es una variable dummy, que toma el valor de 0 si es hombre y de 1 si es mujer. Por lo tanto, delta 0 pues será el parámetro que acompaña a female. Beta 1, educ, pues educ es una variable medida en años, ¿cierto? Que son años de educación. Y simplemente beta 1 pues es el parámetro que me indica la relación causal que existe en este caso entre educ y el salario, ¿no? Y el error idiosincrático, como siempre, ¿no? En este caso puntual, de nuevo, female es una variable dummy que está medida entre 0 y 1. Por lo tanto, female no es una variable continua, ¿de acuerdo? Es una variable categórica. Pero no importa que la variable explicativa, en este caso female, que es una variable dummy, no sea continua. No importa en el sentido de que la interpretación que se le daría a delta 0 sería la misma como se le da a cualquier otro coeficiente de lo que hemos visto hasta ahora, cuya variable independiente pues sí es continua, ¿de acuerdo? Es la misma. En particular, ¿qué es lo que me va a medir en este caso delta 0? Entonces, en particular, lo que me va a medir es cuál es el cambio en el salario cuando la variable female se incrementa ceteris paribus en una unidad. Es decir, cuál es el salario, o lo que me va a indicar en este caso es la diferencia del salario por hora entre hombres y mujeres dada la misma cantidad de educación o dada los mismos años de educación. Es decir, si para un mismo nivel de
de los demás factores, ¿cierto? O para una misma cantidad de años de educación, lo que me va a indicar es cuánto ganan de más o de menos las mujeres con respecto a quién, a los hombres, ¿no? Entonces eso es lo que me está diciendo esto acá, ¿no? Fíjese que el parámetro delta 0, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es la esperanza del salario cuando female es igual a 1, dada la educación, ¿cierto? Ceteris paribus la educación, menos el valor esperado del salario cuando female es igual a 0. Entonces es la diferencia entre el 1 y el 0, ¿no? Entre cuando la variable es mujer, que es igual a 1, y cuando female es igual a 0, que es un hombre, ¿cierto? Entonces es la diferencia entre la mujer y el hombre. O lo que es lo mismo, lo que está expresado aquí abajo, ¿no? Y es, de nuevo, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el valor esperado del salario cuando es mujer y la educación es constante? Menos el valor esperado de male, que es hombre, ¿cierto? Y la educación es constante, ¿no? Entonces, esto, en este caso puntual, delta 0 me va a indicar la brecha del salario entre mujeres y hombres, ¿no? Me va a indicar la diferencia del salario entre las mujeres y los hombres, ¿listo? En ese sentido, ¿qué me indicaría delta 0? Normalmente, ¿qué es delta 0? Es el valor que es el valor que tomaría la variable dependiente cuando las demás variables son 0, ¿no? Cuando las explicativas son 0. En este caso, ¿qué me interpretaría? En este caso sería el intercepto de los hombres. Es decir, es el valor que tomaría el salario cuando female es igual a 0. ¿Y cuando female es igual a 0? Cuando es hombre, ¿no? Entonces, beta 0 sería el salario promedio de ¿quién? De los hombres, porque es cuando female sea 0, que no tiene educación, ¿no? Porque edu tiene que ser igual a 0. De nuevo, beta 0, ¿qué es? Es el valor que tomaría en este caso y o el salario cuando todas las variables explicativas todas son iguales a 0. En este caso, female tiene que ser igual a 0 y edu tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando female es igual a 0, pues estamos diciendo que hace referencia al hombre. Entonces, en este caso de nuevo, beta 0 sería el salario promedio de los hombres sin educación o con 0 años de educación. ¿Listo? Esa sería la constante. Mientras que si yo tomo delta 0, beta 0 más delta 0, de nuevo, delta 0 que me mide la variación del efecto de la educación, no, perdón, la variación, ¿cierto? Del salario de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces es la variación. Si yo tomo y sumo el intercepto del beta 0, que es el salario promedio de los hombres, y le sumo el delta 0, que es el parámetro estimado que me indica el cambio particular en el salario cuando la variable female se incrementa en una unidad, es decir, pasa de ser hombre a ser mujer, esa suma me daría el intercepto de las mujeres. Es decir, esa suma me daría el salario promedio de las mujeres, ¿de acuerdo? Cuando la educación puede ser 0 también. Entonces, beta 0 me indica el salario promedio de los hombres cuando las demás variables son 0. Y delta 0, si yo sumo delta 0 más beta 0, me va a indicar el salario promedio de las mujeres. ¿Cuándo qué? Cuando la educación es igual a 0. Pero tengo que sumar los dos parámetros. Otra forma de ver este tipo de modelos con variables dummies es que podemos cambiar el intercepto. Podemos jugar con el intercepto, ¿no? Podemos cambiarlo en la medida en que yo le diga quiero que me responda esta pregunta, o de nuestra pregunta de interés podemos cambiar el intercepto. ¿Listo? Digamos que esto se puede analizar de forma gráfica de la siguiente forma, ¿no? Esto es como si estimáramos dos regresiones al tiempo, ¿de acuerdo? Es como si estimáramos un modelo para los hombres y otro modelo para las mujeres. Entonces, generalmente cuando uno estima estos modelos con datos reales, encuentra que la brecha entre hombres y mujeres
significativa y siempre es a favor de los hombres. Es decir, los hombres tienden a ganar más salario que las mujeres. Por eso es que ubicamos esta línea por arriba, ¿cierto? Esa primera línea me indicaría cuál es el salario de quién, de cuando female es igual a 0 y cuando female es igual a 0, cuando es un hombre, ¿cierto? Es un male. Entonces, en ese caso la estimación sería igual a ¿qué? A beta 0, que ya dijimos que era ¿qué? Era el salario promedio de los hombres, más beta 1 educ. Y la línea que está por debajo sería el salario de quién, de cuando female toma el valor de 1. Es decir, es cuando es una female o una mujer, ¿no? En ese caso, será igual a beta 0 más delta 0 female, en donde ya dijimos que sumando estos dos, me suma ¿qué? Me suma el salario promedio de las mujeres, ¿cierto? Más educ. En ese caso, esta diferencia que me indica, pues me indica el efecto de salarios debido al género, ¿no? Es como una brecha de salario por género, es una discriminación salarial por género, ¿listo? Y entonces uno acá puede decir, bueno, entonces la constante de este, ¿cierto? Que es esta de aquí arriba, que es beta 0, de nuevo, ¿qué es? Pues es el salario para los hombres sin educación. Y esto, pues será ¿qué? Será beta 0 más delta 0, que será el salario promedio para las mujeres sin educación. Claro, no les cause ruido el hecho de que si le están sumando el parámetro delta 0 era para que estuviera por arriba, ¿verdad? No, porque si la diferencia entre salario de hombres y mujeres siempre es a favor de los hombres, quiere decir que en este caso puntual, en esta variable female, ¿cierto? Donde 1 es mujer y 0 es hombre, si estimáramos este modelo y esto nos diera, por ejemplo, positivo 0,2, ¿qué me estaría indicando? Que las mujeres ganan en promedio 0,2 qué sé yo, dólares por hora más que los hombres. De nuevo, que las mujeres ganan en promedio 0,2 dólares por hora más que los hombres, ¿cierto? Manteniendo constante la educación. El tema es, en ese caso la diferencia sería a favor de las mujeres, quiere decir que las mujeres ganan más que los hombres. Pero les comentaba que generalmente uno cuando testea este tipo de cosas pues se encuentra que el efecto es negativo, ¿no? Y son los hombres los que ganan más que las mujeres. En este caso, como female es una variable de AMI que toma el valor de 1 para mujer, pues el parámetro necesariamente tendría que ser negativo, ¿no? Lo que me indicaría sería que las mujeres ganan en promedio un 0,2 dólares menos que los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando estamos sumando esto, pues esto lo que hace es restarme al valor de beta, ¿no? Lo que hace es restarme al valor de beta y por eso es que aquí lo ubicamos por debajo. Pero digamos que la lógica, digamos que es esa, ¿listo? Y uno puede mirar esto, entonces como les decía, es como estimar dos regresiones al tiempo, ¿no? Una para las mujeres en donde lo único que va a cambiar es que es el intercepto, ¿de acuerdo? Es el intercepto. Este por este lado y este por este lado, ¿listo? Es el intercepto. Fíjense que la pendiente es la misma. ¿Qué es la pendiente? ¿Quién me determina aquí la pendiente? Me la determina beta 1. La pendiente es la misma. Quiere decir que cuando yo tengo variables binarias, ¿cierto? Así yo cambie el intercepto, no importa. Claro, la interpretación va a cambiar porque estoy cambiando el intercepto. Es diferente a que yo tenga 1 mujer, 0 hombre, o a que tenga 1 hombre, 0 mujer, ¿cierto? En el caso de esta variable dummy, ¿de acuerdo? Es diferente. Y su interpretación pues va a cambiar dependiendo de quién sea el 1 y de quién sea el 0. Por eso es importante tener en cuenta cuando yo estimo un modelo con variables cualitativas, tener en cuenta quién es el 1 y quién es el 0. Pero lo que sí no va a cambiar es el parámetro de edu que me indica la pendiente, ¿de acuerdo? Porque siempre que no haya una interacción entre las dos variables, claro, si las hay, pues la va a cambiar, pero siempre que female en este caso no interactúe con edu, pues el parámetro de edu no va a cambiar, ¿listo? Entonces,
el cambio de categorías dentro de un modelo con variables cualitativas no afecta la pendiente o no afecta la estimación de variables continuas o de las demás variables continuas, en este caso variables como la educación. Entonces, dado el ejemplo anterior, que es este, será importante probar que cuando yo tomo el salario y tomo la categoría base female, en donde female 1 es mujer y 0 es hombre, y yo vuelvo y estimo el modelo, que es este que está aquí abajo, pero ahora le cambio la categoría, ¿de acuerdo? Ahora mi variable se va a llamar male, y la cual es una dummy también, pero 1 va a ser hombre y 0 va a ser mujer. Entonces, si yo tengo estos dos modelos que los puedo estimar, ¿cierto? Que los puedo estimar, en donde, como aquí lo digo, entonces male es igual a 1 menos female, claro, male, que sería hombre, es igual a 1 menos la variable female, que es mujer, ¿no? Entonces cuando female toma el valor de 1, male va a tomar el valor de 0, ¿cierto? Y cuando female toma el valor de 0, male va a tomar el valor de 1, ¿no? De nuevo, cuando female toma el valor de 1, quiere decir que es mujer, male será 0. Y cuando female toma el valor de 0, quiere decir que es hombre, male toma el valor de 1, ¿no? Porque es 1 menos 0 me daría 1. Entonces hay una colinealidad entre estas dos variables. Hay una colinealidad perfecta. Colinealidad perfecta, ¿no? Y es inversa, de hecho, ¿no? A medida que la una toma el valor de 1, la otra siempre va a tomar el valor de 0. ¿Listo? Entonces, la cuestión es cómo comprobar que estas relaciones se cumplen. ¿Cómo comprobar? Les voy a ayudar con una. Con esta les voy a ayudar. Ustedes piensen en la otra. El beta 0, ¿cierto? Este beta 0. Este beta 0, que es este de acá, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Es igual a el delta 0 más el alfa 0. ¿Listo? La pregunta es, ¿esto es igual? Entonces, ¿qué me indica beta 0 en el primer modelo? Esto llamémoslo modelo 1 y esto llamémoslo modelo 2. ¿Me indica qué? ¿Recuerdan? Me indica el salario promedio ¿de quién? De los hombres sin educación, ¿no? Porque ¿qué es la constante? La constante es el valor que tomará Y cuando las variables explicativas son 0, ¿no? Cuando esta y esta son 0. Si este es 0, quiere decir que es un hombre, ¿cierto? Entonces, en este caso, beta 0, que me va a indicar el salario promedio, ¿cierto? ¿De quién? De los hombres. Eso es beta 0. Ahora me está diciendo que el salario promedio de los hombres es igual a ¿qué? A beta 0' más alfa 0. Entonces, miremos qué pasa en este modelo, ¿cierto? Entonces, en este modelo, male, ¿qué es? Male 1 es hombre, 0 es mujer. Es decir, en este modelo, beta 0', ¿qué me va a indicar? El valor de Y cuando todas estas valen 0. Y cuando esta vale 0, ¿a qué será igual? A una mujer. Entonces quiere decir que en este caso, beta 0', ¿qué me va a indicar? Me va a indicar el salario promedio ¿de quién? De una mujer sin educación. Más, ¿cierto? Delta 0, ¿qué es? Delta 0 es el parámetro que acompaña a male, ¿no? Es la variación de quién? Es la variación o la diferencia de la educación, perdón, es la variación o la diferencia del salario
entre los hombres y las mujeres, ¿no? Es la diferencia entre ellos dos. Salario de hombres, borrémoslo acá. Salario de hombres menos salario de mujeres, ¿no? Es la diferencia, es la variación, ¿no? ¿Cuál sería el valor que tomaría Mail cuando cambia en una unidad, ¿no? Entonces, eso es cuánto ganan de más los hombres que las mujeres. Entonces, si yo sumo el salario de las mujeres más lo que ganan de más los hombres y las mujeres, pues será igual a ¿qué? Al salario promedio de los hombres, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces, fíjense que esto sale por pura intuición, ¿no? Eso es igual. Entonces, yo puedo incorporar cualquiera. Puedo incorporar este o puedo incorporar este. ¿El tema cuál es? El tema es saber cuál estoy incorporando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hacer la interpretación adecuada. De nuevo, beta 1 es igual a beta 1', ¿cierto? Ya lo vimos en la gráfica anterior. La incorporación de variables binarias no afecta la pendiente de mi estimación, es la misma, solamente afecta las constantes, eso ténganlo en cuenta. Y esa es la forma como comprobamos esto, ¿listo? Entonces, todo esto significa que la selección de la categoría base no tiene ningún efecto, de nuevo, sobre los resultados, ¿no? Los resultados de los beta 1 de las pendientes van a ser iguales. La incorporación de mis categorías va a hacer que cambie ¿qué? Que cambie el intercepto. Pregunta importante. Supongan que yo quiero estimar este modelito, ¿listo? Este modelito. ¿Qué problema tiene este modelo? Si quieren, paren un video un ratico y piensen qué problema tiene este modelo, porque no puedo estimarlo. La verdad es que no puedo estimarlo. ¿Pero por qué no puedo estimarlo? A ver. Entonces, si ya pensaste un poco, ¿cierto? Por aquí había algo que decía, como regla, si hay Q categorías, necesitamos Q menos un variables dummy. ¿Listo? La pregunta es, en este modelo, ¿cuántas categorías hay? Female 1, male 2, ¿no? Hay dos categorías. Pero ¿cuántas variables dummies tenemos? Tenemos una y tenemos dos. Es decir, que tenemos igual número de variables e igual número de dummies. Entonces, cuando el número de variables dummies es igual al número de categorías, caemos en algo llamado la trampa de las variables binarias. ¿Y por qué la trampa? Porque resulta que mi modelo va a presentar una redundancia porque va a tener tantos interceptos, 1, 2 y 3, o va a tener más interceptos que categorías. Va a tener 1, 2, 3 interceptos y va a tener solamente 2 categorías. En ese caso, no hay forma de interpretarlo. ¿Por qué? Porque mi modelo no va a presentar una variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una cardinalidad perfecta. Es decir, ¿qué va a pasar cuando el individuo sea una mujer? Entonces, la constante siempre va a tomar el valor de 1, por así decirlo. ¿Listo? Si es una mujer va a tomar el valor de 1 y si es un hombre va a tomar el valor de 0. Quiere decir que si yo sumo estas tres me van a dar 2. Pero en teoría me tiene que dar 1, no 2. ¿De acuerdo? Me tiene que dar 1, no 2. Entonces, no va a haber variabilidad. ¿Por qué? Porque cuando sea un hombre, ¿qué va a pasar? Esto va a ser 0, esto va a seguir siendo 1, pero ahora female va a ser 0 y esto va a ser 1. De nuevo, si yo sumo eso, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar 2, ¿de acuerdo? Entonces, no va a tener variabilidad. Sea hombre o sea mujer, va a ser siempre 2.
ellos van a estar correlacionados directamente. Entonces, eso es lo que se llama la trampa de la variable binaria. ¿De acuerdo? Cuando se incluyen tantas variables categóricas o tantas variables dummy, ¿cierto? Como categorías existan. En este tipo de modelos, entonces debe de incorporarse una variable dummy. Aunque hay una forma de estimar este modelo. Hay una forma de estimar este modelo como está, ¿cierto? Y es sacando la constante. Yo puedo estimar este modelo, bueno, puedo estimar este modelo de dos formas, ¿no? Uno es el modelo, como ya lo vimos hasta ahora, ¿cierto? Puedo estimar este modelo, beta 0 más female, más delta 0 female, más educ, ¿cierto? E interpretaría este parámetro como 1 para mujer, 0 para hombre, ¿cierto? Y el delta 0 pues sería la diferencia del salario entre mujeres y hombres. Otra forma que yo puedo hacerlo es omitiendo la constante, estimándolo sin constante. Yo puedo estimar un modelo sin constante, sí, lo puedo hacer, ¿cierto? En Stata escribo no constant sobre el final, ¿de acuerdo? Pero digamos que lo puedo hacer. Y en ese caso, ¿qué tendría? Pues tendría 1 y 2 parámetros, ¿cierto? Perdón, tendría 2 categorías, pero tendría 2 parámetros constantes, 1 y 2, que eso sí lo puedo hacer, ¿de acuerdo? O sea, ahí sí no caería en la trampa, porque tengo 2 parámetros con 2 categorías. ¿Cuál es el problema? Cuando tengo 3 parámetros y solamente 2 categorías. Entonces esto sí me genera problema de trampa. Esto no. ¿De acuerdo? Claro, en el primer caso tenía 1, 2 y 3. Tenía 3 parámetros y 2 categorías. Ahí sí había un problema. ¿Listo? Aquí no. Entonces, si yo estimo este modelo sin constante, delta 0 lo que me va a indicar es el salario promedio de quién? De la mujer, ya es el salario promedio, ¿cierto? Y alfa 0 me va a indicar el salario promedio de quién? De los hombres, ¿listo? El salario promedio de los hombres. Entonces, veamos un ejemplito, ¿cierto? Veamos un ejemplo aplicado a este tema. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a usar la base de datos Wedge, ¿cierto? Que está subida, que contiene información para 526 individuos. Tenemos información tales como salario por hora, salario promedio por hora, años de educación, es una variable continua, medida en años, años de experiencia, años de antigüedad en el empleo actual y algunas variables dummies, ¿cierto? Como 1 si es negro o si no es blanco, 1 si es mujer, 0 si es hombre, 1 si es casado, 0 si es todo lo demás. Es una variable continua, número de miembros del hogar y algunas variables que indican dónde viven, ¿no? Si en un pueblo, en el norte, en el sur. Otras variables que me indican si trabajan, ¿no? 1 en el sector manufacturero, 0 en los demás y así para cada uno de los sectores, ¿no? La variable expresada en logaritmo, la experiencia al cuadrado y la antigüedad al cuadrado. Podemos determinar que queremos hacer una regresión. Antes de eso podemos hacerle un análisis a nuestras variables, ¿no? Puntualmente la que nos interesa es la variable female, ¿no? Entonces podemos ver la distribución de female. En este caso ponemos tab female para hacer una tabla, ¿cierto? ¿Y qué me va a indicar? Pues que tenemos dos valores, 0 y 1. Sabemos 1 es mujeres, 0 es hombres. Tenemos 252 mujeres y 274 hombres. Podemos ver también los distintos valores que tomará en este caso la variable female para la variable dependiente, que en este caso va a ser salario, ¿verdad? Y lo que me va a indicar es que en promedio, ¿cierto? En promedio, los 1 que son ¿quién? Las mujeres ganan $4,6 por hora,
mientras que los hombres, que son los ceros, ganan 5,1 dólares por hora. Pues en promedio los dos, si uno saca el promedio de los dos, el salario promedio por hora para todos es de 5,9, pero como vemos, los hombres tienden a ganar ¿qué? Más dólares por hora que la mujer, ¿no? 7,1 los hombres, 4,6 las mujeres, ¿no? Ahí ya empezamos a ver como una distribución, ¿listo? Y si quieren podemos hacer un histograma, ¿no? En este caso la variable female para saber cómo se distribuye, ¿cierto? Y va a ser un histograma simple, ¿no? O sea, digamos que no tiene mucha lógica porque tenemos dos valores, 0 y 1. Digamos que esto se aplica un poco más cuando tenemos una variable con más de una categoría. Pero ahí les queda el comando como para que sepan cómo llegar a él. Ahora sí tenemos nuestro modelo, rec, edu, wage, ¿cierto? Metámosle female, educ, y metamos esper si quieren. Bueno, este modelo ya ustedes saben cómo se analiza, ¿verdad? Tabla nova, globalmente significativo, R cuadrado del 30%. Bueno, en este caso todos los parámetros son estadísticamente significativos, pero vamos a nuestro parámetro de interés, ¿no? Recuerden, salario está medido dólares por hora, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando esto? ¿Cuál es el salario de los 1, que son las mujeres, con respecto a los 0, que son los hombres, ¿no? En este caso, ¿qué me indica? Que las mujeres ganan en promedio 2,15 dólares menos que los ceros, que son ¿quién? Que son los hombres, ¿no? De nuevo, las mujeres ganan en promedio 2,15 dólares menos que ¿quién? Que los hombres. En este caso puntual, ¿cierto? En este caso puntual, ¿qué me indica la constante? ¿El salario de quién? El salario promedio de los hombres cuando, ¿qué? Cuando estas variables son 0, ¿no? Pero como les decía, podemos estimar este modelo sin constante, ¿cierto? Pero tendría que agregar una variable llamada male, ¿cierto? Para poderlo hacer. Entonces tengo que crear una variable antes de eso. Voy a generar una variable llamada male que va a ser igual a 0. Y luego voy a reemplazar en male el valor de 1 si female es igual a ¿qué? A 0, ¿cierto? A 0. Y ahora sí, este mi modelo sin constante, pero con male. ¿Y qué me va a indicar? Que el salario promedio de los hombres va a ser menos 1,73 dólares por hora. Digamos que olvídense del signo por hora, va a ser de menos 1,73 dólares por hora, mientras que, ojo, ese es el salario de los hombres cuando ¿qué? Cuando la educación vale 0, ¿no? O sea, digamos que la interpretación está un poco como, o sea, uno no puede ganar menos educación, o sea, menos salario así tenga 0 años de educación, pero bueno, hagámoslo por fines prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está indicando acá? Que un hombre, ¿cierto? Gana en promedio, un hombre con 0 años de educación gana en promedio 1,73 dólares y una mujer gana en promedio menos 3,88 dólares. Fíjese que este valorcito me coincide con este de acá, ¿cierto? Esta relación que era wage, female, ed, esper, ¿cierto? Pero aquí, en este caso, la constante que me indicaba el salario promedio del hombre con educación y experiencia 0. Esto que me indica la variación del salario de la mujer con respecto a los hombres, ¿verdad? Entonces esto tendríamos que sumarlo, lo cual me daría exactamente menos 3,88, ¿verdad? Que sería el salario promedio de la mujer aún más chico que el del hombre porque es negativo. ¿Listo? Y esto de nuevo la variación, ¿no? Entonces yo podría hacer esto, o como les decía, yo hubiera podido
hacer lo contrario, si lo contrario es estimar mi modelo no con female sino con male. En ese caso el parámetro va a ser ¿qué? Va a ser positivo. ¿Listo? Va a ser positivo. Va a ser 2,15. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres ganan en promedio $2,15 más que las mujeres. En este caso la constante que me indica el salario de todas estas cuando valen 0. En este caso será el salario promedio de la mujer sin educación y sin experiencia es menos 3,88, ¿no? En teoría, si yo comparo este modelo con este modelo, ¿cierto? El que incluye male, como estaba en la filmina, con female, lo único que va a cambiar, ¿qué va a ser? ¿Si lo recuerdan o no? Lo único que va a cambiar son las constantes, ¿no? Este parámetro y este parámetro. Vean, con female me dio menos 2,15, menos 1,73, con male me dio 2,15 positivo, o sea, exactamente el mismo, solo que con signo cambiado, ¿no? Menos 3,8. Pero miremos estos dos parámetros que son los que me interesan, edu y esper. ¿Cambiaron? 0,625, 0,625, 0,064, 0,064. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hace mi modelo, cuando yo incluyo variables DAME, ¿verdad? Es que simplemente me cambia los interceptos. Yo puedo jugar con los interceptos. Me cambia las constantes, pero no me cambia la pendiente, ¿de acuerdo? Los parámetros de interés van a seguir siendo ¿qué? Van a seguir siendo los mismos, ¿no? El R cuadrado, todo eso va a seguir siendo lo mismo, ¿listo? Ahora, si yo estimo este modelo y le incorporo male al tiempo, fíjese que el modelo esta me lo va a estimar, ¿cierto? Pero él me va a decir, nota, omitimos male porque hay colinealidad, ¿cierto? A causa de la colinealidad me están omitiendo male. Entonces, el SATA me dice, ojo, porque tienes un problema de colinealidad perfecta, mejor. Y es que no hay variación. Ya tienes 1, 2, 3 parámetros, ¿cierto? O 3 constantes para 2 categorías. Y solamente puedes tener 2 categorías con 2 constantes. Nada más. Entonces, el número de variables también que yo agregue tiene que ser Q menos 1, ¿no? Q, que son categorías menos 1. Y yo tengo las dos. Entonces, esto él me lo va a omitir. Y va a ser de cuenta como si yo lo hubiera estimado sin esta variable. ¿Listo? Entonces no me lo va a estimar. Tendrá que estimarlo como estimarlo sin constante, ¿no? Así, ¿verdad? Ahí sí me lo va a estimar bien, ¿de acuerdo? Ahora, un modelo que incluye variables binarias, pues se pueden incluir interacciones, ¿cierto? Entre estas variables, ¿no? Interacciones entre estas variables. Es decir, yo puedo multiplicar ya sea variables binarias con binarias, o yo puedo multiplicar variables binarias con variables explicativas continuas, ¿no? Como edu, por ejemplo. ¿Listo? En el primer caso, vamos a suponer que tenemos una variable de 1, ¿cierto? Y de 2, que son dos variables dummies. Y vamos a definir la interacción como de 1 multiplicado por d2, ¿no? En este caso estimaríamos un modelo de este tipo, donde y es igual a alfa 0 más gamma por d1, ¿no? d1 es una dummy, 1 y 0, por delta también es una dummy, por phi multiplicado por 1, 1, ¿no? Más u0. Entonces, esta interacción, ¿cuándo será igual a 1? Cuando las dos sean igual a 1, ¿no? Cuando d1 y d2 sean las dos igual a 1, su interacción será igual a 1, ¿no? Porque si este es 0 y este es 1, esto será 0. Si este es 0, este 0 y este 0, esto será 0. Si este es 1 y este es 0, este será 0, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretan estos parámetros, no? Quiero que lo piensen ustedes con cuidado. ¿Cómo se interpreta alfa, gamma, delta y phi, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Entonces, tengan en cuenta algo. Tengan en cuenta que cuando la esperanza de y, dado que d1 es igual a 0 y d2 es igual a 0, eso es igual a alfa. Entonces,
¿Qué será alfa? Cuando esto es 0 y esto es 0, ¿cierto? Si esto es 0, por deducción, ¿esto será qué? 0, ¿no? Porque es 0 por 0. ¿Qué pasa cuando D es igual a 1, D1 es igual a 1 y D2 es igual a 0, ¿no? Entonces el valor esperado de Y cuando D1 es igual a 1 y D2 es igual a 0, ¿a qué será igual? Pues alfa, que siempre va a estar, ¿cierto? Y en este caso D1 será igual a 1, quiere decir que va a estar gamma, ¿no? Entonces cuando esto es igual a 1, esto va a ser alfa más gamma. ¿Qué pasa cuando ahora es al revés, ¿no? Ahora D2 toma el valor de 1 y D1 toma el valor de 0, ¿no? Cuando el valor esperado de Y dado D1 igual a 0 y D2 igual a 0, ¿cierto? ¿Qué va a quedarse? Va a quedar alfa 0, que siempre va a estar, pero ahora se va a quedar es delta 0, ¿no? Esta interacción pues no va a estar en ninguno de los dos casos, ¿no? Porque por lo menos uno de ellos es 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué va a pasar cuando D es igual a 1? D1 es igual a 1 y D2 también es igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a estar alfa, va a estar gamma, va a estar delta y va a estar phi, ¿no? Entonces pónganle nombre a esto, qué sé yo, a D1 llámenle female y a D2 llámenle married o casado, ¿listo? Entonces female uno mujer, 0 hombre, married casado va a ser 1, no casado va a ser 0, no casado va a ser 0. Entonces, y Y puede ser de nuevo, puede ser salario. Entonces, ¿qué es alfa 0? Es el valor de ¿quién? Es el salario promedio de los que ¿qué? Cuando estos valen 0, ¿no? ¿Y cuando valen 0? Cuando es hombre y cuando es no casado. Quiere decir que alfa 0 va a ser el salario promedio de los hombres que no están casados. ¿Listo? Eso es que alfa 0. Esto es alfa 0. ¿Qué es gamma? Entonces gamma, ¿cierto? Será, gamma es D1, D1 es female, es cuando D1 toma el valor de 1, por lo tanto female será ¿qué? Será la diferencia del salario entre hombres y mujeres, ¿no? Esta es la diferencia de salario entre hombres y mujeres. Simplemente eso. Entonces quiere decir que la suma de las dos, ¿cierto? Será el salario promedio de ¿quién? De las mujeres, que son ¿qué? Cuando D2 vale 0, ¿no? Que son no casadas. De nuevo, gamma 1 me va a medir que el salario es la variación del salario promedio de las mujeres con respecto a los hombres, pero de las mujeres que son no casadas, ¿no? Porque D2 es igual a 0, ¿no? Que sería este caso de acá. Sería este caso de acá. Sería este con este. ¿Listo? Ahora, ¿qué es delta? Entonces, el delta es este caso de acá, ¿cierto? Delta es cuando la variable marry es igual a 1, quiere decir que es la variable casado. Entonces, en este caso, delta será la variación del salario de los casados con respecto a los no casados. ¿Para los qué?
para los hombres, ¿cierto? Porque D1 va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va a ser igual a los casados, los hombres casados, ¿cierto? Los hombres casados. Y si yo sumo los dos, alfa más delta 0, pues estoy sumando el salario promedio de los hombres, que no tienen nada, más la variación del salario de los casados. Quiere decir que va a ser el salario promedio de los hombres casados, ¿no? Y finalmente, ¿qué será tita 0? ¿Qué es esto? Va a ser cuando los dos tomen el valor de 1, ¿no? Es decir, va a ser que va a compararme las mujeres, cambiamos el colorcito, va a ser las mujeres, ¿cierto? Tomar el valor de 1, que son casadas. Entonces me va a mostrar la diferencia de las mujeres que son casadas con respecto a los ¿qué? A los demás, ¿cierto? A los hombres que no son casados y a las mujeres que no son casadas. Esto por un lado. Entonces yo puedo incluir interacciones entre esto. Ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Y dos, yo puedo determinar o puedo contrastar, ¿cierto? Si una variable continua X, como por ejemplo educ, tiene distintas pendientes en distintos grupos para la variable DAMI. ¿Cómo así? Yo puedo determinar si el efecto de educ sobre el salario cambia entre hombres y mujeres, que es lo más probable, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues sencillo. De nuevo tengo una variable D, que es una dummy, que de nuevo puede ser female, ¿cierto? Y tengo una variable X, que puede ser educ. Si yo multiplico female por edu, ¿el qué me va a mostrar? Él me va a dejar la educación de las mujeres, ¿no? Que es 1. Entonces cuando él toma el valor de y educ, cuando la variable toma el valor de 1 es porque es mujer, aquí me va a mostrar los años de educación, ¿cierto? Los años. Y cuando toma el valor de 0 va a ser también por años. El tema es que aquí esta interacción, ¿cierto? Esto me va a dar 0 y esto me va a dar los años, ¿no? Cualquier número multiplicado por 1 pues me va a dar el mismo número, que aquí me va a mostrar los años de educación y aquí me va a mostrar 0. Entonces, ¿qué me va a comparar? Me va a comparar el efecto de la educación sobre el salario de las mujeres, en este caso, con respecto a ¿qué? A los hombres, ¿listo? Y eso lo hago ¿qué? Con esta interacción. Esta interacción es la que me va a permitir ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y lo puedo ver. Y yo puedo incluir muchas interacciones en mi modelo. ¿Cuál es la cuestión? Pues que no vayamos a incluir demasiadas interacciones, porque en ese sentido se puede decir que podemos estimar dos modelos, ¿no? Uno para hombres y uno para mujeres. Entonces, porque de nuevo esta interacción me muestra la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces no tiene sentido incluir todas las interacciones del caso, pues porque no vale la pena estimar un modelo con todas las interacciones, porque para ese caso es mucho mejor estimar un modelo para cada uno, para hombres y para mujeres, y ahí sí poderlos comparar, ¿listo? Pero si ustedes tienen interacciones, traten de meter variables dummies multiplicadas por variables continuas, pero no todas las variables, ¿de acuerdo? No tiene sentido. Bueno, entonces digamos que resumiendo un poco esto antes de pasar a la práctica, ¿cierto? Podemos decir que en un modelo que incluye variables binarias, es decir, variables dummy, ¿cierto? Como ya lo dijimos, se pueden incluir interacciones entre las variables explicativas, ¿no? Que se multipliquen ellas por ellas mismas. El modelo de regresión ha de tener interceptos diferentes para G grupos. En el modelo se deben incluir G-1 variables binarias y un intercepto, el cual corresponde al grupo base, ¿no? De nuevo, si tenemos G grupos, G categorías, ¿no?
casado, viudo, soltero, divorciado. 4. Tenemos que incluir G-1 variables dummy. Entonces tenemos que crear 3 variables dummy y dejar una por fuera en este caso, ¿no? La que dejamos por fuera es nuestro grupo base. Es contra quien vamos a analizar, ¿no? Es contra quien vamos a analizar. Y el coeficiente de la variable binaria de un determinado grupo representa la diferencia estimada entre el intercepto de ese grupo y el grupo base, ¿no? De nuevo, el coeficiente de la variable binaria de un determinado grupo representa la diferencia estimada entre el intercepto de ese grupo y el grupo base, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los solteros con respecto al que se quedó por fuera, que puede ser viudo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del salario? Ahora miramos un ejemplo puntual. Ahora vamos a usar de nuevo la misma base de datos, ¿cierto? Pero vamos a suponer que queremos responder la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién gana más salario? ¿Los hombres solteros o las mujeres solteras? ¿Cómo responderían esta variable? ¿Cómo responderían esta pregunta, perdón? ¿Cómo la responderían? Piensen un poco. Entonces, para eso tenemos que generar variables. Variables dummies que interactúen entre ellas. Entonces, tenemos que generar variables o tenemos que interactuar las variables female, ¿cierto? Que ya sabemos que hay hombres y mujeres. Y la variable que también es una variable binaria, que es la variable marry, ¿no? Que es 1 si es casado, 0 si no es casado. En esta base de datos hay 320 casados y 206 no casados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear variables. Entonces, tengo que crear 4 grupos de variables. O 3, ¿no? Porque dejo una por fuera. Hombres casados, hombres solteros, o defino primero mis grupos de variables. Mujeres casadas y mujeres solteras. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Sacar una variable dummy para hombres casados, otra para hombres solteros, otra para mujeres casadas y otra para mujeres solteras. Y luego comparar, ¿cierto? ¿Quién gana más? Si los hombres casados, si los hombres solteros, perdón, o las mujeres solteras, ¿no? Entonces, ¿cuántas categorías tenemos? 1, 2, 3, 4. Hemos creado 4 categorías, ¿cierto? Con la interacción de 2 variables dummies, ¿listo? Quiere decir que tenemos que incorporar al modelo Q-1, ¿no? Que incorporar Q, que son categoría -1, tenemos que incorporar 3 categorías, ¿no? Entonces, vamos a generar variables, ¿no? Vamos a generar una variable que se va a llamar HCAS, para decir que es hombre casado, ¿cierto? Va a ser igual a 0, ¿cierto? Luego voy a reemplazar ¿en quién? En hombre casado, cas, ¿cierto? Igual a 1, si que, si es hombre, si female es igual a qué? A 0, y además es casado, ¿no? Y si marry es igual a 1, ¿no? Hombre casado. ¿Qué me dice que hay? Que hay 188 hombres casados. Ahora voy a generar hombre soltero y le voy a poner HSOL. ¿Listo? Igual a 0. De nuevo voy a reemplazar en HSOL, que es hombre soltero, el valor de 1, así que si es hombre, nuevamente, si female es igual a 0, pero ahora si marry es igual a 0, ¿no? Porque debemos decir que es casado, que es soltero, perdón. Y la genero, ¿no? Ahora voy a generar mujer soltera, o mujer casada primero, igual a 0. Es gen, ¿cierto? Y ahora voy a reemplazar en quién? En mujer casada, igual a qué? A 1. Si es mujer, entonces si female es igual a 1. Pero además es una mujer casada, es decir, si marry es igual a 1.
Ahora voy a generar mujer soltera. Igual a 0. Y voy a reemplazar en mujer soltera 1 si es mujer, ok, si female es igual a 1, y si es si Mary es igual a 0, ¿no? Porque si es soltera. Yo puedo hacer un tab entre female y married y puedo comprobar esto, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? 0, 0, ¿qué sería? 0 sería hombre soltero, ¿no? Hombre soltero, ¿cuántos hay? 86. Entonces buscamos acá donde reemplazamos hombres solteros, ¿cuántos hay? ¿Cuántos él reemplazó? 86. Muy bien. Ahora, hombres, marry 1. ¿Hombres qué? Hombres casados. ¿Cuánto hay? 188. Entonces, hombres casados, ¿cuánto reemplazó? 188. ¿Cierto? Ahora voy con las mujeres. Mujeres solteras, ¿cuánto reemplazó? 120. Mujeres solteras, 120. Y mujeres casadas, 132. Y mujeres casadas, 132. ¿Listo? Entonces puedo hacerle un tab. Nomás voy a hacerlo con uno, con una variable apenas. Mujeres solteras, por ejemplo. Que me dice que hay 120 mujeres solteras y 406 que son todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Mujeres casadas, ¿cierto? Hombres solteros, hombres casados. 120 coincide con este 120. Una vez tengamos esto, pues estimamos nuestro modelo, ¿cierto? Rec, ¿entre quién? Entre el salario y le metemos las dames. De nuevo, la pregunta ¿cuál era? ¿Quién gana más salario? ¿Hombres solteros o mujeres solteras? Entonces, como el análisis se tiene que hacer contra una de estas categorías, debemos dejar una por fuera. Podemos dejar mujeres solteras para poder hacer el análisis contra la categoría base. En ese caso, la categoría base sería mujeres solteras, ¿no? Porque recuerden, tenemos 4 categorías creadas, ¿no? Hombres solteros, hombres casados, hombres solteros, mujeres casadas, mujeres solteras. Tenemos 4 categorías, hay que dejar una por fuera. Hombres casados, hombres solteros, mujeres casados y dejamos por fuera a mujeres solteras para hacer el análisis, ¿de acuerdo? Y podemos meterle más variables, ¿no? Educ, metámosle la experiencia, metámosle ternure y metámosle la experiencia al cuadrado. Luego vamos a ver esto un poco más y la antigüedad al cuadrado, que es ternure, ¿no? Y le damos enter. Mire tan interesante este modelo, ¿no? Ya saben todo esto. R cuadrado, ondas de ajuste, ¿cierto? Vamos a nuestros parámetros de interés, que son estos 3. ¿Qué me está indicando eso? Entonces, manteniendo todas las demás variables constantes, ¿cierto? Los hombres casados ganan en promedio $1,69 más que ¿quiénes? ¿Quién se quedó por fuera? Mujeres solteras, ¿no? Entonces los hombres casados ganan en promedio $1,69 más por hora que las mujeres solteras, ¿no? Las mujeres casadas ganan en promedio $1,1 menos que las mujeres solteras. Miren, las mujeres solteras, las mujeres casadas ganan menos que las mujeres solteras. Mientras que los hombres solteros, no hay evidencia estadística para suponer que los hombres solteros ganan más que las mujeres solteras, ¿no? Porque no es significativo, pero podemos estimar esto con logaritmo, ¿de acuerdo? Con L-Wedge. A ver si cambia un poco, evidentemente cambia un poco y no es estadísticamente significativo, lo cual es positivo. El análisis cambia, ¿no? Ya es un modelo log nivel. Ahora tenemos que, ¿qué? De nuevo, que los hombres casados ganan un 32,3% más de salario que ¿quién? Que las mujeres solteras, pero nuestro parámetro de interés ¿cuál era? Comparar hombres solteros con mujeres solteras, ¿no? Estadísticamente significativo. ¿Y qué estamos diciendo? Que los hombres solteros ganan en promedio, ganan un 11% más que las mujeres solteras, ¿no? Las mujeres casadas ganan un 8,7% menos que las mujeres solteras, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿quién gana más? ¿Hombres solteros
o hombres casados? ¿Qué hacemos? ¿Hombres solteros o hombres casados? Entonces, como queremos comparar contra uno de ellos, dejamos por fuera uno. Puede ser, dejemos por fuera hombres solteros, ¿cierto? Pero tenemos que incorporar mujeres solteras que estaba por fuera, ¿no? Y le damos Enter. Entonces, nuestro interés es comparar hombres solteros con hombres casados. ¿Qué me está diciendo? Que los hombres casados ganan en promedio un 21,22% más de salario que ¿quién? Que los hombres solteros, ¿no? Los hombres casados ganan un 21% más de salario que los hombres solteros. ¿Por qué hombres solteros? Porque fue la categoría que se quedó por fuera, ¿cierto? Se quedó por fuera. De nuevo, las mujeres solteras ganan menos que los hombres solteros, ¿cuánto menos? Un 11%, y las mujeres casadas ganan un 19% menos que los hombres solteros. Entonces fíjense que yo puedo cambiar estos interceptos, ¿cierto? Pero los parámetros estimados de Edu, Esper y demás van a seguir siendo lo mismo. Deben seguir siendo igual, ¿no? Por ejemplo, Edu me dio 7,89 y aquí me dio 7,89, ¿no? Está siendo exactamente el mismo. ¿Cambian qué? Entonces, yo puedo preguntarles, por ejemplo, dada la siguiente base de datos, quiero que me digan, pensemos en este ejemplo. Pensemos en que ponemos a interactuar tres variables, tres dummies, female, ¿cierto? Mary y una variable que sea white, ¿de acuerdo? White. Hagámosle un tab a no white, más bien, que está por acá, ¿cierto? Que es negro. ¿Qué me está diciendo esto? Que tenemos 54 negros y 472 blancos. Yo le puedo decir a usted, bueno, yo quiero saber quién gana más. ¿Un hombre casado negro o un hombre soltero negro? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que usar las tres variables. Entonces tengo que usar hombres casados negros, ¿cierto? Y tengo que mirar a quiénes más. A los hombres casados blancos. Entonces miremos todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Tenemos hombres solteros negros y hombres solteros blancos. Y ya acabamos con los hombres, ¿no? Hombres casados negros, hombres casados blancos, hombres solteros negros, hombres solteros blancos. Tenemos mujeres casadas negra, mujeres casadas blancas, mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres soltera negra y mujeres soltera blanca. ¿Se me quedó alguien por fuera, no? Hombres casados negros, hombres casados blancos, hombres solteros negros, hombres solteros blancos. Todas las posibles combinaciones, ¿no? Mujeres casadas negras, mujeres casadas blancas, mujeres solteras negras, mujeres solteras blancas. Tengo que crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías, ¿cierto? 8 dummies. Creo 8 dummies cuando estime el modelo, cuando estime este modelo. Meto 7 porque es 8 menos 1. ¿Y cuál dejo por fuera? Depende de lo que quiera responder, ¿no? Si quiero comparar hombres casados negros con hombres casados blancos, pues tengo que dejar por fuera una de estas dos, o bien esta y la comparo, ¿listo? Entonces tengo que crear todas estas variables, ¿claro? Muy bien. Y finalmente, pues yo puedo mirar cómo es la interacción entre una variable dummy y una variable categórica. Es decir, yo puedo generar una variable que sea, por ejemplo, female educ, ¿cierto? Que va a ser igual ¿a quién?
a female multiplicada por educa, ¿cierto? Si yo me voy al data editor, o sea, yo aquí nomás le pongo list para no ir tan lejos, ¿cierto? List a female y a la variable que acabo de nombrar, que voy a tener que para el caso de los 1, que son quienes, mujeres, me va a reportar sus años de educación. Hagámoslo, metámosle educ también, ¿cierto? Metámosle educ. ¿Qué me va a decir? Que para los casos de los 1 que son mujeres, me va a reportar en la variable female multiplicada por edu, que me va a reportar su año de educación, ¿no? Pues porque lo estoy multiplicando por 1, ¿no? 1 por 11 pues me da 11. Y para el caso de los ceros, que es hombre, ¿qué me va a reportar? En female educ, pues 0, ¿no? Porque me estaría multiplicando 0 por los años de educación. Entonces, esta variable female educ lo que hace es mostrarme la educación de las mujeres, ¿no? Entonces yo puedo estimar la regresión, de nuevo, estimémosla con logaritmo del salario, en función de educ, de female, de esper si quieren, y de female educ. ¿Y qué me está diciendo acá? Edu aquí tiene un valor importante, ¿no? Pero antes de ver edu, miremos las demás. De nuevo, female es la diferencia del salario entre hombres y mujeres, aproximadamente del 29%, 29,5%, significativo el 10%. Un año más de experiencia me aumenta el salario en aproximadamente 0,9%. Y female edu, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la variación de la educación, del efecto de la educación sobre el salario de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la variación del efecto de la educación sobre el salario de las mujeres es negativo. ¿Sí? Es decir, que las mujeres, o que el efecto de la educación de la mujer sobre el salario es menor que el efecto de los hombres, ¿cierto? O que el efecto de la educación de los hombres sobre el salario. Pero igual, no es estadísticamente significativo, no hay evidencia empírica para suponer que la educación afecta al salario de manera diferente entre hombres y mujeres. No hay evidencia empírica para suponer eso. En todo caso, si esto fuera estadísticamente significativo, en este caso, edu, ¿qué creen que sea? Edu sería el efecto de la educación sobre el salario de ¿quién? Del hombre, ¿no? El 0, del hombre. Porque aquí tenemos a female. Uno puede, qué sé yo, miremos otra interacción. Vamos a generar casado, educ, igual a marry por educ. ¿Listo? Y podemos meter al modelo. Entonces saquemos female si quieren, o dejemos female, pero entonces metamos marry y dejemos casado educ. Igual, ¿no? Casado educ no me es significativa, tampoco me es marry, no hay diferencia empírica, o no hay una diferencia sistemática de los casados sobre los solteros, ¿no? Pero digamos que uno puede lograr como ese tipo de interacciones para saber si esos efectos han cambiado o cambian. Entonces les vamos a subir algunas bases de datos, ¿listo? Para que practiquen un poco, ¿de acuerdo? Para que practiquen, para que jueguen con esto, ¿listo? Por hoy dejamos ahí. Muchas gracias.